bienvenidos a esta Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Estatal número Servibot ADQ 001-2019 relativo a la adquisición de paquetes de focos LED, paquetes de pintura vinílica y paquetes de material de construcción para cuartos adicionales, techos firmes y muros en atención a la población de escasos recursos del Estado para construir y mejorar sus viviendas que serán utilizados para el Programa Estatal Emergente de Mejoramiento de Vivienda para el ejercicio fiscal 2019. ¿Sí? Les doy la bienvenida a nombre de la doctora en Arquitectura María Guadalupe López Marchán, ¿sí? Que en este momento no nos puede acompañar, sin embargo designa a su servidor y al arquitecto Guadalupe Esparza para presidir y conducir este acto. Se encuentran con nosotros la licenciada Giovanna Magdalena Guerrero Ahumada, que es la titular del órgano interno de control. También se encuentra el arquitecto Fermín de Jesús Becerra, prestador de servicios de la Secretaría de la Función Pública, también quien viene a dar fe y legalidad de que este acto se lleva conforme a lo preciso. Nos ayuda a presidir el arquitecto José Guadalupe Esparza Castro y su servidor José Vicente Frausto Valadez, encargado del área de licitaciones y contrataciones. Verificamos que se encuentran presentes por parte de Aceros y Materiales Ábalos de Buenavista S.A.D.C.B., Flor de María Hernández González, de Pinturas Castañeda, Raúl Castañeda Valenzuela, de Comercializadora La Trinidad, Jorge Acuña de la Trinidad, Grupo Ferse, de Zacatecas S.A.D.C.B. Fersa. Ok. Fersa, Benjamín Ramírez García, de Alan Hassan Frausto Arayano, Eduardo Riva Palacio, ¿tú? Okay. Andrea Isabel Muro Aguilar, en representación de Julio César Díaz Soto, ¿sí? Y J. Ernesto P. Torres, del surtidor del Plomero, también está aquí presente, y Nicolás Pinto Robles de Construmateriales Aztecasa S.A.D.C.B. ¿Sí? Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Para dar inicio, decimos que en la ciudad de Zacatecas, siendo las 12 horas del día 24 de mayo del año 2019, se reúnen en esta sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial los servidores públicos solicitantes cuyos nombres, cargos y firmas figuran al final de la presente acta, a fin de celebrar con fundamento en el artículo 58, apartado de la fracción 2 del presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas, mediante el cual se fijan los lineamientos y criterios para los procedimientos de licitación pública por invitación restringida y por adjudicación directa en lo relacionado con la obra pública y adquisiciones y servicios de cualquier naturaleza. El acto de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública número Servibot ADQ 001-2019 relativo a la adquisición de material de construcción para cuartos adicionales, techos firmes y muros en atención a la población de escasos recursos del Estado para contribuir a mejorar sus viviendas que serán utilizadas en el Programa Estatal Emergente de Mejoramiento de Vivienda para el ejercicio fiscal 2019, solicitados por la Subsecretaría de Vivienda para el ejercicio 2019. Preside este acto su servidor, el licenciado en Derecho José Vicente Frausto Valadez, encargado del Departamento de Licitaciones y Contrataciones, en representación de la doctora en Arquitectura María Guadalupe López Marchán, secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Asimismo, el arquitecto José Guadalupe Esparza Castro, encargado de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda. Como representante de la función pública, el arquitecto Fermín de Jesús Becerra, prestador de servicios de la misma dependencia, y la licenciada Giovanna Magdalena Guerrero Ahumada, directora del órgano interno de control. De conformidad con lo dispuesto en el 5.1 de las bases de la licitación de la Secretaría, hace la siguiente aclaración. Esta aclaración es para todos y cada uno de ustedes. Y dice, primera, en relación a la entrega de los bienes objetos de la presente licitación, estos deberán ser entregados conforme a las necesidades y exigencias que la misma naturaleza del programa demande, por lo cual no existe un programa de entrega predefinido, sino que las entregas se realizarán de manera itinerante y en los tiempos que se requiere el suministro. No existirán pedidos condicionados a viajes de cierta cantidad de piezas, es decir,
la Secretaría podrá hacer pedidos por la cantidad que el caso amerite, los cuales deberán ser entregados con puntualidad y en los municipios y comunidades que se requiera, siempre y cuando éstas se localicen dentro de los límites del estado de Zacatecas. ¿Sí? Esta aclaración se las hacemos debido a que el programa, en sus reglas de operación, por ser emergente, está a cuestión de lo que la misma población se demande y en las localidades y municipios que así sea. Y también a continuación damos a conocer que de acuerdo al punto 5.1 párrafo segundo se recibieron vía correo electrónico preguntas mismas que se les dio respuesta y que en este momento las vamos a dar por reproducidas. Se recibieron 3, que es Casa Díaz, no sé si está el representante de Casa Díaz. También se recibieron preguntas de Comercializadora Trinidad y de Aceros y Materiales Ábalos de Buenavista, SADCB. ¿Sí? Entonces, son las 3 que tenemos. No sé si alguien más trae alguna pregunta. Sí, las entregamos. ¿Las traes en físico? ¿Digital no las traes? No. Ok, entonces que nos las pase de una vez al arquitecto. Yo también tengo unas preguntas. También en físico. ¿No las traes en digital? Sí, primero damos lectura a las que se recibieron en tiempo y forma a través de las vías de correo electrónico, que es como lo estipulan las bases, y después procederemos a las presenciales para poder también dar respuesta aquí en esto. Por parte de Casa Díaz, ¿sí? La primera pregunta, pues, cuestionamiento es respecto al inciso C del punto 3.2 de las presentes bases. Menciona que tenemos que incluir una copia de la cédula del padrón de proveedores vigente. Nuestra cédula de padrón de proveedores se encuentra en trámite ya que venció el 11 de mayo del presente año. ¿Sería posible presentar algún otro tipo de documento en el cual se indique que está en proceso la renovación y en caso de resultar favorecidos en el fallo, presentar la cédula del padrón de proveedores vigente? Respuesta. De conformidad con lo señalado en las bases en el punto 3, la cédula de padrón de proveedores vigente se debe de presentar dentro del sobre que contenga la propuesta técnica. La falta de la presentación de las mismas será motivo de descalificación. ¿Sí? Es decir que pues tienen esta semana para corretearla por allá en la función pública y les pueda tenerlas a tiempo para la presentación de las. Pregunta número 2, respecto al anexo 1 de las presentes bases, ¿sería posible que se nos entregue una matriz de distribución de los municipios y o localidades en donde serán distribuidos los paquetes? Esto con la finalidad de tomar en cuenta los destinos al momento de realizar nuestra propuesta económica. La respuesta es en relación a la entrega de los bienes objeto de la presente licitación. Estos deberán ser entregados conforme a las necesidades y exigencias que la naturaleza del mismo programa demande, por lo cual no existe un programa de entrega predefinido, sino que las entregas se realizarán de manera itinerante y en los tiempos que se requiera el suministro. No existirán pedidos condicionados a los tiempos que se requiera el suministro, no existirán viajes de cierta cantidad de piezas, es decir, la Secretaría podrá hacer pedidos por la cantidad que el caso amerite, los cuales deberán ser entregados con puntualidad en los municipios y comunidades que se requiera, siempre y cuando éstas se localicen dentro de los límites del estado de Zacatecas. ¿Sí? Hablábamos de que por ser un programa emergente, estamos a disposición de las emergencias que se susciten o las demandas de la misma población en extrema pobreza. Pregunta número 3. Respecto al renglón 6 de la partida 1 del anexo 1 de las presentes bases, se refiere al tablero de control switch. La convocante nos pudiera definir si se refiere al centro de carga y pastilla, si fuera el caso que nos pudiera definir el amperaje de la pastilla o bien nos pudiera definir si se trata de caja de fusibles con palanca. Respuesta, centro de carga y 2 pastillas de 30 amperes. Pregunta número 4, respecto al renglón 13 de la partida 1 del anexo 1 de las presentes bases, se refiere al contacto dúplex. En la descripción detallada no menciona tapa para su instalación. La convocante nos pudiera definir
Definir si tenemos que incluir la tapa para su instalación, debe ser tapa de plástico. Pregunta 5. Respecto al renglón 15 de la partida 1 del anexo 1 de las presentes bases, se refiere al apagador combinado. La convocante nos pudiera definir si se trata de apagador de 3 vías, escalera, o bien se refiere a apagador con contacto. Si es el caso, pudiera definir si el apagador y el contacto es una sola pieza o bien se refiere a apagador y contacto por separado. Asimismo, en la descripción detallada no menciona si incluye tapa para su instalación. La convocante nos pudiera definir si tenemos que incluir la tapa para su instalación. Respuesta: apagador con contacto, una sola pieza con tapa de plástico. Pregunta 6. Respecto a los apagadores sencillos solicitados en la partida 1 del anexo 1 de las presentes bases, en la descripción detallada no menciona las tapas para su instalación. La convocante nos pudiera definir si tenemos que incluir la tapa para su instalación. Sí, con tapa de plástico. Pregunta 7. Respecto a la partida 7 del anexo número 1 de las presentes bases, se refiere a foco LED de 10 watts. La convocante nos pudiera definir si el foco tiene que alumbrar a 10 watts o consumir 10 watts. Respuesta: foco LED de 10 watts de consumo. Estas son el fin de las preguntas de la empresa Casa Díaz. Vamos a continuación con los cuestionamientos de la comercializadora Trinidad. Pregunta número 1. En el cuadro de control de información del procedimiento, en el punto 6, manifiestan lo siguiente. ¿Sí quedan Sí, aclaradas las quedan claras, preguntas? gracias. ¿Quiere hacer alguna acotación más? No, sería todo, gracias. Retomo, comercializadora Trinidad. En el cuadro de control de información del procedimiento, en el punto 6, manifiesta lo siguiente. Los materiales objetos de esta licitación pública estatal serán entregados en parcialidades de acuerdo con los pedidos que realice la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial de acuerdo a la expedición de los vales de materiales, los cuales serán efectivos con el proveedor que resulte ganador de esta licitación pública. Se solicita a la convocante de manera más atenta aclare lo siguiente. Inciso A, el pago también se realizará en parcialidades, es decir, pago de acuerdo a cada vale solicitado y debidamente entregado. B, indique de manera clara y precisa de cuántas parcialidades será la entrega de los bienes. C, indique si es posible entregar los bienes en una sola exhibición y cuál sería la fecha límite de entrega. Respuesta: conjuntamos los 3 cuestionamientos en uno solo. Dice: esta Secretaría aclara que el punto al que se refiere en el párrafo anterior corresponde a la partida presupuestal y no a la que enuncia. Es decir, el punto 6 del cuadro de control no refiere a lo que ustedes dicen, sino que es la partida presupuestal a la cual se está cargando los gastos, los recursos de este programa. ¿Sí? Hecho esa aclaración, la siguiente es, ¿sí? Sin embargo, y para dar claridad a sus cuestionamientos, sujetarse a lo estipulado en el punto 8.2, que se refiere a las condiciones de pago. Ahí nos dice cuál debe ser y la forma de cómo se deben hacer los pagos. En este caso se da un 30% de anticipo, ¿sí? Y el resto a entrega de los bienes. Pregunta 2. En el cuadro de control de información del procedimiento, en el punto 9, indica que el lugar de entrega de los bienes será en los centros de acopio destinados para este fin, en las cabeceras de los municipios y o en las comunidades que se asigne en el estado de Zacatecas. Se solicita a la convocante clarifique lo siguiente. ¿Qué municipios o comunidades pudieran los beneficiarios y por ende realizar la entrega en los mismos? Ese es el inciso A. Inciso B, los horarios, días y nombre y teléfono de las personas a las cuales se les realiza la entrega. E inciso C, si bastará con la remisión firmada por ellos o de igual manera deberá suscitarse acta de entrega, recepción y quién se encarga de la firma por parte de la requirente. La respuesta se concluye, los 3 cuestionamientos la respondemos en una sola. Y dice: en relación a los bienes objetos de la presente licitación, estos deberán ser entregados conforme a las necesidades y exigencias que la misma naturaleza del programa demanda. Es decir, ya lo dijimos 2 veces más, ¿sí?
que se demande, por lo cual no existe un programa de entrega definido, sino que las entregas se realizarán de manera itinerante en los tiempos que se requiera el suministro. No existirán pedidos condicionados a viajes de cierta cantidad de piezas, es decir, la Secretaría no podrá hacer pedidos por la cantidad que podrá hacer los pedidos por la cantidad que el caso amerite, los cuales deberán ser entregados con puntualidad y en los municipios y comunidades que se requiera, siempre y cuando éstas se localicen dentro de los límites del estado de Zacatecas. Pregunta número 3, en el punto 1.5 de póliza de garantía se solicita, se abren comillas, el proveedor entregará una carta compromiso denominada póliza de garantía, misma que estará vigente durante un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los bienes y que deberá indicar que el proveedor será responsable de los vicios ocultos o defectos de fabricación que presenten los bienes suministrados al gobierno, quedando obligados a sustituir el 100% del volumen devuelto en un plazo máximo que no excederá de 5 días contados a partir de la fecha de la devolución. Se cierran las comillas. De igual manera, en el punto 3.2, propuesta técnica, en el inciso S, solicita, se abren comillas, presentar el original y preferentemente en papel membretado, escrito mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad la garantía que otorga a los bienes de acuerdo a lo solicitado en el anexo 1 de las bases de la licitación pública estatal. Dicha garantía comenzará a surtir efectos a partir de que el licitante adjudicado entregue los bienes entera satisfacción de la dependencia solicitante. Este documento obligatoriamente requiere de firma del representante legal y tratándose de personas físicas por quien legalmente tenga facultad para ello. Se pide a la convocante pronunciarse al respecto de acuerdo a lo siguiente. Dice así, inciso A, aclare si se solicitan 2 documentos o solo uno, completando los 2 puntos. Inciso B, en caso de solicitar 2 documentos, especifique si el solicitado en el punto 1.5 se deberá de integrar al sobre que contiene la oferta técnica o bien será entregado por el ganador en su momento. Y inciso C, en caso de ser 2 documentos, confirme que el omitir alguno de ellos será causa de descalificación. La respuesta es la primera. En relación al primer cuestionamiento, son 2 documentos, efectivamente. En relación al segundo cuestionamiento, efectivamente el documento solicitado en el punto 1.5 será entregado por el licitante que resulte adjudicado y será entregado en su momento, ¿sí? Es decir, hasta después de la firma del contrato y una vez que empiece a hacer la entrega de los bienes. En relación al tercer cuestionamiento, el documento que debe de ir únicamente dentro del sobre que contenga la propuesta técnica será el señalado en el inciso S y la falta del mismo será motivo de descalificación. ¿Sí? Recuerden que en la forma de cómo debe integrarse la propuesta técnica vienen los incisos que debe ser y al final dice, da falta de un documento de un inciso, es motivo de descalificación. Pregunta número 4, en el punto 3.2 solicita catálogos originario o copia con traducción al idioma español identificados para cada partida ofertada. Se solicita a la convocante acepte presentar catálogos o folletos o fotografías o fichas técnicas de los bienes ofertados y lo hace como cuestionamiento. ¿Se acepta? Respuesta, se acepta. Pregunta número 5, solicitamos a la convocante de la manera más atenta que el documento solicitado en el punto 3.2, inciso P, y en el cual se solicita carta de respaldo del fabricante o distribuidor primario conforme al anexo 13 sea obligatorio para todos los participantes de esta licitación, sea únicamente de fabricante, lo cual garantiza la veracidad de dicho documento, ya que con lo anterior se evita que se oferten productos de dudosa calidad o procedencia, entre paréntesis chinos, taiwaneses, etc. O bien se presenten dichas cartas apócrifas tal como ha sucedido en varios procedimientos licitatorios, tanto en el Estado como en otros estados. ¿Se acepta? Respuesta, no se acepta, sujetarse a bases, estas no pueden ser condicionadas en sus términos. ¿Sí? Hablamos de fabricante o distribuidor primario y no podemos modificar ni condicionar las bases. Pregunta 6. En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, que dichas cartas sean verificadas directamente con los fabricantes para verificar la autenticidad de las mismas, favor de confirmar. La respuesta 6, sujetarse a la respuesta de la pregunta próxima anterior, como fue en sentido negativo, no la consideramos.
Pregunta 7. Solicitan en la partida 3 suministro de paquetes de pinturas de 19 litros para acabados de exteriores e interiores, alto rendimiento, durabilidad de 3 años, acabado satinado, 7 metros, NMX-C-423-0 o NNCCE-2003. Se solicita a la convocante acepte que se pueda ofertar pintura en acabado mate, lo anterior debido a que dicho acabado suaviza la superficie y reparte la luz y es mucho más fácil de aplicar, ya que el acabado satinado necesita más retoques y es un poco más delicado en cuanto a que se notan las imperfecciones de las paredes, brochazos. Se abren cuestionamientos, se acepta, y respuesta: se acepta. ¿Sí? Se va por el color mate, más bien por el acabado mate. Pregunta número 8. ¿Nos podría indicar el color de la pintura requerido en la partida número 3? Respuesta: blanco. Pregunta 9. Para la partida 2 se solicita a la convocante especifique si el foco de LED es para luz blanca o amarilla. A favor de indicar. Es para luz blanca. Pregunta 10. Para la partida 3 solicitan foco de LED de 10 watts debido a que algunos fabricantes dejaron de producir dicho producto. Se solicita a la convocante se pueda ofertar de 8.5 watts, el cual da el mismo rendimiento y es más ahorrador. Cuestionamiento: ¿se acepta? Respuesta: no. Debe ser de 10 watts de consumo. Pasamos a los cuestionamientos. Se da fin a los cuestionamientos de comercializadora Trinidad y pasamos a los cuestionamientos recibidos por parte de Aceros y Materiales Ábalos de Buenavista. En este caso, la pregunta es: en el anexo 1, partida 1, que es partida presupuestal 4361, los contactos dúplex, apagadores sencillos o combinados, es con o sin placa, y en caso de requerir placas en aluminio o plástica, la respuesta es con capas de plástico. Pregunta número 2. En el anexo 1, partida presupuestal 4361, el tablero de control, ¿qué especificaciones tiene? Respuesta: tablero de control para 2 pastillas. Ya habíamos hablado incluso del amperaje en las respuestas anteriores, y ahí se complementa. Pregunta número 3. En el anexo 1, partida 3, partida presupuestal 4361, la pintura, ¿qué color o colores serían en caso de varios colores, qué cantidades será de cada color? Respuesta: es color blanco. Pregunta 4. En el anexo 1, partida 3, partida presupuestal 4361, pintura, ¿se acepta una pintura con durabilidad mayor a los 3 años especificados? Respuesta: sí serán aceptadas. ¿Técnica? Sí. Menor de 3 años no. Menor de 3 años no, pero mayor sí. Sí, digo, lo que abunda no perjudica, ¿verdad? Entonces, allí se da fin a los cuestionamientos de Aceros y Materiales Ábalos de Buenavista, y procedemos con las preguntas que realiza Grupo Ferse de Zacatecas SADCB, firmado por José Fernando del Hoyo Ruelas, representante legal. ¿Sí? Son 3 cuestionamientos. Grupo Ferse. Si quieres ahorita te las paso. ¿Las voy dictando? Sí, por favor. Pregunta 1 de él. En el documento de garantía, Sí. debe de ir una garantía por cada partida. O se pueden poner las 4 partidas en una sola garantía. Es una sola garantía para todos los bienes afectados. Desde luego que si presentan para las 4 partidas, tienen que garantizar las 4 partidas, si no a cada partida por Para todas las partidas superiores. sí, es una garantía para todas las partidas. Algunos vendrán nada más por una partida, por todas las partidas, y ahí es la consideración de ustedes. Nada más que desde luego que si van por las 4 y son ganadores de las 4, tienen que presentar garantía por las 4. Cuestionamiento número 2.
Las 4 partidas serán puestas en el mismo sobre o en un sobre por cada partida. Repito. Las 4 partidas serán puestas en el mismo sobre o es un sobre por cada partida. La respuesta es, las bases dicen que deben de ser 2 sobres, ¿sí? Únicamente. ¿Sí? Y en los formatos, en los anexos, ahí es donde ustedes van a especificar qué partidas están ofertando y los montos que deben de ser a cada uno. ¿Cómo redactar ¿Dónde? ¿Cómo va a redactar la respuesta? Sí. Y ahí lo habíamos redactado que son únicamente, según las bases, ¿sí? De acuerdo a bases. De acuerdo a bases, son 2 sobres únicamente. Uno por cada propuesta, que la técnica económica, ¿Para la respuesta técnica? sí, y otro para la propuesta económica, y en ellos se deberían de incluir las partidas a ofertar, para que quede más claro, ¿no? Porque les digo, algunos vendrán por una partida, otros vendrán por todas. Todas tus partidas, todas tus ofertas en el mismo sobre de la propuesta económica. Si de acuerdo con las bases, en 2 sobres, únicamente uno para la propuesta técnica y otro para la propuesta económica. En el cual se deben incluir las ofertas o Las partidas a ofertar. partidas de oferta. ¿Sí me da quieto? La garantía por las 4 partidas. Sí quedó claro que es también una sola garantía. Una sola. Es una sola garantía por las 4 partidas. Por las que se ofertan. Por las partidas que se ofertan. Sí, Las partidas que se ofertan. Así quedaba como ahí. Sí, como que tiene que ser. sí está bien redactado la pregunta anterior. Partida ofertada. Dice, una sola garantía para todas las partidas Ofertada. ofertadas. Sí. No, es que ahí se entiende es que como se- que así. Se entiende como que es una, o sea, que tienen que presentar Una por las 4. por las 4, entonces más bien la respuesta sería presentar garantía por Por cada partida. partida, si es el caso que está así. Si es por las 4, pues es una sola. Sí queda un poquito. Sí. Es que la redacción de la garantía va en el sentido de las partidas que se ofertan. Entonces, si la redacción es que la presente documento acredita la garantía por las partidas, pues, Sí, es por partida ofertada, ¿no? En este caso, si pegan las 4 partidas, tiene que garantizar las 4 partidas. Si viene por una, se verá nada más la partida ofertada. Entonces, nos regresamos a la redacción, si quieres, de la primera. ¿Cómo quedó? Ujú. Estaba así, una sola garantía para todas las partidas ofertadas. Así estaba así tenía la respuesta. Así la dejamos. No. No. No, es una garantía por cada partida ofertada. O sea, que es decir, que si ofertan las 4, pues que queden las 4. Una garantía por cada partido ofertado. O puede quedar propuesta así. El licitante adjudicado deberá presentar una sola garantía independientemente del número de partidas que sean adjudicadas. O sea, si es una sola garantía. Aquí en las bases vamos a verificar la cuestión de las garantías. ¿qué formato es? ¿La garantía? Ajá. 1.5? No. No, esa es la garantía de vicios ocultos. Es el En 3.2 viene listado el nacional, verificación última de contrato, verificación última de contrato, garantías, acá está.
3.2, el inciso S. Inciso S. Presentar original. Presentar en original, preferentemente en papel membretado escrito mediante el cual manifieste bajo potestad de decir verdad la garantía que otorga a los bienes de acuerdo a lo solicitado en el anexo 1. De las bases, dicha garantía comenzará a surtir efecto a partir de que el licitante adjudicado, o sea, no hay un formato preestablecido para la garantía. Es libre. Entonces, Pero sí debe ser por partidas, no puedes garantizar las dos partidas y los dos. No, sí, es que lo que, más bien, aquí el sentido de la pregunta es: ¿el documento de garantía debe ir una garantía por cada partida o se pueden poner las 4 partidas en una? ¿Sí? Si compites por las 4 partidas en específico, en una sola garantía sí puedes meter las 4 partidas. ¿Sí? Si vas por eso decíamos aquí, es por partida ofertada. Si vas a participar en 2, pues esa garantía va a contener 2 partidas. si la garantía es decir, puede participar en la garantía 1 y 3, por el presente garantizo Que la partida 1 y la partida 2, o la partida 3 y la partida 4, según sea el caso. pero es una sola Pero es un carta. solo Es una sola documento. carta, Es una Que sola ya carta. especificas 4. por cada partida. Y ahí especificas esta garantía para la partida tal. Sí, porque aquí en un sentido sí dice, bueno, sí, compito a las 4, con una basta, pues sí, con una basta. Nada más especifica Que vienen las que 4. vienen las 4. Y ¿Alguna? ¿Sí queda claro el punto? Sí. Adelante. la última pregunta, cuestionamiento de Ferce, dice: ¿se cuenta con una lista de municipios beneficiados con el programa? Esto con la intención de generar una propuesta adecuada a cada necesidad. Esa pregunta ya Sí, se ha ya. contestado. Sí, ya. ¿Se cuenta con? ¿Eh? Mayorito, por Se favor. cuenta con la lista de municipios beneficiados con el programa. Coma, esto con la intención de generar una propuesta adecuada a cada necesidad. Sí. Respuesta: Y hay que darle copiar y pegar las Sí. ¿quiere copiar o pegar o remitir al decirlo, ¿verdad? Respuesta: esta pregunta quedó aclarada, ¿sí? En puntos anteriores, ¿sí? O le damos Lo damos copiar y pegar. copiar y Copiar y pegar. pegar. Copiar y pegar. Explicar igual, Por favor. Déjame copio. Déjalo Bueno, copio. copia y Copiar y pega. pegar. Porque Si no abunda, porque abunda qué? no daña, no daña. Pero también recuerda que a veces en demasiada argumentación, menos defensa. Pienso que me está dando. Digo, a veces un argumenta, además dice, ya dijo de Hasta ahí con las preguntas de Ferce. Permíteme. En relación a los bienes objetos de la presente administración, estos deberán ser entregados conforme a las necesidades y exigencias que la misma naturaleza del programa lo demande, por lo cual no existe un programa de entregas predefinido, sino que las entregas se realizarán de manera itinerante en los tiempos que se requiere el suministro. No existirán pedidos condicionados a viajes de cierta cantidad de piezas, es decir, la Secretaría podrá hacer pedidos por la cantidad que el caso lo merite, los cuales deberán ser entregados con puntualidad y en los municipios y comunidades que se requieran, siempre y cuando se localicen dentro de los límites del Estado de Zacatecas. Pasamos a los cuestionamientos del arquitecto Alain Hassan Frausto Arellano. Hassan con doble S. Hassan. H doble S. Sí, ahí lo estoy viendo.
Sí, Primera pregunta, ¿a quién irán dirigidos los documentos? sí, Respuesta, todos los documentos deben ir dirigidos a la doctora en arquitectura María Guadalupe López Marchán, secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Aquí en las mismas bases, en uno de los puntos, aquí dice, todos los documentos deberán ser dirigidos. De la página 9. Documento, ¿verdad? 9 inciso H. Aquí está. Es 3.1. Instrucciones para elaborar la propuesta en el H. Dice, los escritos solicitados en las presentes bases serán dirigidos con atención a la doctora en arquitectura María Guadalupe López Marchán, secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento. ¿Sí va? sí. Cuestionamiento número 2. ¿Qué documentos acreditan la personalidad jurídica de los representantes legales? Y aquí me dirijo al arquitecto. ¿En qué sentido es tu cuestionamiento debido a si es persona física, persona moral, o a quién te refieres de los representantes Sí, legales? persona física. Persona física, en tu caso personal o en los que van a compartir, ahora sí que a participar. ¿Los que van a participar? Bueno, es que es en las bases, ¿sí? Ahí te remite exactamente qué requisitos debe de cumplir una persona física y una moral, ¿sí? Como que esta está sin línea. Sí. ¿Qué documentos acreditan la personalidad jurídica de los representantes legales? No, dentro de las bases. Tocarse a bases. Por favor. Sí, porque sí está. Sí, porque no podemos cuestionar a los mismos participantes, menos como participantes. Porque los que exigen realmente la cuestión de la acreditación de la personalidad jurídica es la autoridad convocante. ¿Listo? Y el cuestionamiento número 3, manifestar por medio de algún escrito que solo se participará en una o dos partidas. Respuesta, pues en este caso, bueno, también le vamos a poner que se sujete a bases, ya que los anexos, ahí viene especificado la partida que vas a ofertar, Tanto en la propuesta técnica como en la económica. Si vas a ofertar una o cuatro, toda la documentación es la misma, más que ya en los anexos, pues, Tú debes vas a de ofertar en la que vayas a participar. sujetarse a bases. y ya desde la propuesta técnica en el inciso R, ahí te vas a decir, esta es mi oferta económica por estas partidas y debe coincidir con la propuesta económica. Entonces,
Si tú dices en la propuesta técnica, voy por la partida 1 y 3, o sea, la económica nada más tendrás que ofertar partida 1 y 3. Sí, aquí nos dice cédula de propuesta técnica anexo 6 de las presentes bases, utilizando invariablemente una hoja por cada partida ofertada, descripción amplia. Si ya les corresponde a ustedes, nosotros les damos un anexo 1 donde viene la descripción por partida y ustedes ya dicen de estas, yo participo en esta, en ese anexo 6. Es inciso R, Sí, la propuesta técnica. sujetarse a bases conforme al inciso R del punto 3.2. Y por último, El inciso R, R del punto 3.2 de las mismas, pusimos sujetarse a bases. Y el último cuestionamiento, que sería el cuarto, ¿cuáles serían los municipios a donde se llevará el material? No sé si hicimos otro copia y pega, porque es exactamente lo mismo que hemos venido repitiendo, ¿no? Es un programa emergente, de acuerdo a la demanda. De hecho, ahorita nosotros no sabemos dónde se va a entregar, no hay un programa ya establecido. Como va surgiendo la demanda o alguna contingencia, ahí hay que llevar y las cantidades que se necesitan. Dice, ¿cuáles serían los municipios a donde se llevará el material? ¿cómo pego la respuesta? Sí, la misma anterior, en relación a las entregas, no hay un programa definido, no se puede condicionar los pedidos. Listo. Te regreso a los anexos. ¿Quién me da ¿cómo quedó la? Yo creo que ya nada más acomoda los nombres de las empresas, los comparecientes. Siempre firmaste. Sí, y ya nada más la imprimimos para si le damos una lectura. ¿Me quieres leer primero? La leemos desde ahí, ¿no? Imprímela y que la lea y ya si están de acuerdo con la lectura. Nada más primero complementan a todo, Ajá. para que si no hay, Ya están los participantes. ya están todos. El órgano de control. Si el licenciado Giovanna Magdalena Guerrero Humada, titular del órgano interno de control. Y las firmas también. Sí, lo puse, pero lo pongo bajo de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Sí, sí, ellos. Nada más que cierra la hora de... No, Sí. no se puede ejecutar una pregunta aquí en este momento. Adelante. Nada más es como una duda. El hecho de que en las partidas no mencionen, por ejemplo, ahorita lo que se hizo hincapié de que los contactos llevaban tapas, ¿no afectaría en un dado caso en el monto de cada propuesta o que se malinterpretara? Que en las bases no lo especifique como tal, porque aquí nada más se especifica un aparador, más no especifica que va la placa. ¿No afectaría? Sí. No, ¿se precisa respuesta? ¿Necesitamos respuesta? ¿La aceptamos o la comentamos? Sí, sí, sí. No, más bien lo que la se pregunta refiere. va enfocada es que si va a afectar el presupuesto. Bueno, o sea, cada uno vamos a presentar el que nos convenga, ¿verdad? Pero o sea, Sí, es que fueron preguntas muy directas y específicas porque en cuestión de lo que serían las características de lo que se está solicitando por partida. Ahí se dice, sí, deben de ser de plástica, más bien de plástico, tienen que ser de 10 watts, pero más bien yo creo que tu pregunta va en el sentido, a ver si lo podemos interpretar de esta forma, que si no viene a modificar o incrementar las propuestas que vayas a realizar. más bien, o sea, por ejemplo, un apagador.
Usted mencionaron que se debe incluir la tapa, pero en lo que son las especificaciones no incluye la tapa. Eso puede, no sé si darle una ventaja a alguien, no sé, que tal vez no se incluya esa tapa y pueda hacer el costo más... No, bueno, hay que recordar que los acuerdos de la Junta Aclaratoria son parte de las bases. Sí, son para todos. Perfecto. O sea, ahorita los que preguntaron, ¿verdad?, de que si llevaban tapa o no llevaban tapa, ya la van a considerar para sus propuestas. Sí, pero lo deben considerar todos. Todos, porque ahí en las mismas bases, en la cuestión de la Junta de Aclaraciones dice que los acuerdos tomados aquí son parte integrante de las bases y aquel que no las tenga, ¿sí?, queda fuera, porque incluso en el sobre también te dice, ¿verdad?, que firmes bajo protesta, ¿verdad?, que leíste las aclaraciones y que están... Tú haces tu propuesta económica sin tomar en cuenta estas aclaraciones, es más bien el que... Sí, lo que bueno, sí, entonces, sí, ¿lo tratamos como pregunta o queda así como... No, más como una... Sí, sí, está bien. ¿Alguna otra duda o aclaración? ¿No? La cerramos, la leemos desde ahí y ya nada más vemos si hay alguna... ¿De dónde quieres leer? ¿Del final? Prácticamente ¿Para toda. ¿Y leemos las preguntas también y las respuestas o qué quedaron? Desde las preguntas y respuestas. Sí. En los generales. A continuación se dará a conocer que de acuerdo al punto 5.1 párrafo segundo se recibieron vía correo electrónico las preguntas de las mismas, que se les dio respuesta y en este momento se darán por producidas cada días. Respecto al inciso C del punto 3.2 de las presentes bases, menciona que tenemos que incluir una copia de la cédula del padrón de proveedores vigente. Nuestra cédula de padrón de proveedores se encuentra en trámite, ya que se venció el día 11 de mayo del presente año. ¿Sería posible presentar algún otro tipo de documento en el cual se indique que está en proceso de renovación y en caso de resultar favorecidos en el fallo presentar la cédula del padrón de proveedores vigente? Respuesta 1. De conformidad con lo señalado en las bases del punto 3, la cédula del padrón de proveedores vigente debe presentarse dentro del sobre que contenga la propuesta técnica. La falta de la presentación de la misma será motivo de descalificación. Pregunta 2. Respecto al anexo 1 de las presentes bases, ¿será posible que nos entregue una matriz de distribución de los municipios y o localidades donde serán distribuidos los paquetes? Esto con la finalidad de tomar en cuenta los NUS al momento de realizar nuestra propuesta económica. Respuesta 2. En relación a la entrega de los bienes objeto de la presente licitación, estos deberán ser entregados conforme a las necesidades y exigencias que la misma naturaleza del programa demande, por lo cual no existe un programa de entrega predefinido, sino que las entregas se realizarán de manera itinerante y en los tiempos que se requieran el suministro. No existirán pedidos condicionados a viajes de cierta cantidad de piezas, es decir, la Secretaría podrá hacer pedidos por una cantidad que el caso lo merite, los cuales deberán ser entregados con puntualidad y en los municipios y comunidades que se requiera, siempre y cuando estos se localicen dentro de los límites del Estado de Zacatecas. Pregunta 3. Respecto al renglón 6 de la partida 1 del anexo 1, el tablero de control switch, la convocante nos pudiera definir si se refiere al centro de carga y pastilla, si fuera en el caso, nos pudiera definir el amperaje de la pastilla o bien nos pudiera definir si se trata de caja de fusibles con palanca. Respuesta 3. Centro de carga y 2 pastillas de 30 amperes. Pregunta 4. Respecto al renglón 13 de la partida 1 del anexo 1, los presentes bases se refiere a contacto dúplex. En la descripción detallada no mencionan tapa para su instalación. La convocante nos pudiera definir si tenemos que incluir tapa para su instalación. Sí, tapa de plástico. Pregunta 5. Respecto al renglón 15 de la partida 1 en el anexo 1 de las presentes bases, se refiere a apagador combinado. La convocante nos pudiera definir si se trata de apagador de 3 vías, en paréntesis escalera, o bien refiere a apagador con contacto. Si es el caso, pudiera definir si el apagador y el contacto es una sola pieza, o bien se refiere a apagador y contacto por separado.
Asimismo, en la descripción detallada no menciona si incluye tapa para su instalación. La convocante nos pudiera definir si tenemos que incluir la tapa para su instalación. Respuesta 5. Apagador con contacto, una sola pieza con tapa de plástico. Pregunta 6. Respecto a los apagadores sencillos solicitados en la partida 1 del anexo 1 de las presentes bases, en la descripción detallada no menciona las tapas para su instalación. La convocante nos pudiera definir si tenemos que incluir tapa de instalación. Respuesta 6. Con tapa de plástico. Pregunta 7. Respecto a la partida 2 del anexo 1 de las presentes bases, se refiere a foco LED de 10 watts. La convocante nos pudiera definir si el foco tiene que alumbrar 10 watts o consumir 10 watts. Respuesta: el foco LED de 10 watts de consumo. Fin de las preguntas de la empresa Casa Díaz. Nada más allí una aclaración, no es como tal Casa Díaz, ¿verdad? No, ese es el nombre comercial. Ese es el nombre comercial. Ajá, es persona física. Entonces, A Julio César Ajá. Julio César Díaz Soto. Pues arriba también le voy a cambiar a Julio César Díaz Soto. Comercializadora Trinidad, ¿es el mismo caso? No, está bien. No, ese sí está bien. Bueno, seguimos con las preguntas de comercializadora Trinidad. Pregunta 1. En el cuadro de control de información de procedimientos, en el punto 6, manifiesta lo siguiente: los materiales objetos de esta licitación pública estatal serán entregados en parcialidades, de acuerdo a los pedidos que se realice la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, de acuerdo a la expedición de los vales de material, los cuales serán efectivos con el proveedor que resulte ganador de esta licitación pública estatal. Se solicita a la convocante de la manera más atenta a aclarar lo siguiente: A. El pago también se realizará en parcialidades, es decir, pago de acuerdo a cada vale solicitado y debidamente entregado. B. Indique de manera clara y precisa cuántas parcialidades será la entrega de los bienes. C. Indique si es posible entregar los bienes en una sola exhibición y cuál será la fecha límite de entrega. Respuesta 1. La Secretaría aclara que en el punto al que se refiere en el párrafo anterior corresponde a la partida presupuestal y no a la que enuncia. Sin embargo, y para dar claridad, estos cuestionamientos sujetarse a lo estipulado en el punto 8.2, condiciones de pago. Pregunta 2. En el cuadro de control informa el procedimiento en el punto 9. Indica que el lugar de entrega de los bienes serán en los centros de acopio destinados para este fin en las cabeceras de los municipios y o comunidades que se asignen del del estado de Zacatecas. Se solicita a la convocante clarifique lo siguiente: ¿qué municipios y comunidades pudieran los beneficiarios y por ende realizar las entregas de los mismos, los horarios y días, nombre y teléfono de las personas a las cuales se le realiza la entrega? Si basta con la remisión firmada por ellos o de igual manera deberán requisitarse acta de entrega-recepción y quien se encarga de firmar por parte de la requirente. Respuesta 2. En relación a los bienes objetos de presente licitación, estos deberán ser entregados conforme a las necesidades y exigencias de la misma naturaleza del programa de demanda, por lo cual no existe una programación de entregas predefinidas, sino que las entregas se realizarán de manera itinerante en los tiempos que requiere el suministro. No existirán piezas condicionadas a viajes a cierta cantidad de piezas. Es decir, la Secretaría podrá hacer pedidos por la cantidad que el caso los amerite, los cuales deberán ser entregados con puntualidad y en los municipios y comunidades que se requiera, siempre y cuando estén localizados dentro de los límites del estado de Zacatecas. Pregunta 3. Perdón, hay una duda. Manifiesta que si será, en la pregunta, que si será entrega-recepción. ¿Será entrega-recepción conforme vayan entregando? Que no lo mencionan en la respuesta. La entrega-recepción es conforme ya el programa. ¿Sí? Ahorita no le podemos decir cómo vamos a hacer la entrega-recepción porque no tenemos todavía el programa a ejecutar como tal, no tenemos
la forma itinerante de cómo se va a suscitar. Entonces no le podemos dar respuestas si va a ser entrega-recepción o si va a ser una entrega parcial. Okay. Sí, porque ahí estamos diciendo, ¿no? Puede ser parcial o puede ser total, de acuerdo al programa. No podemos decir en ese momento nos vas a entregar y te vamos a recibir. Puede ser en parcialidad o puede ser completa. Total. Pregunta 3. En el punto 1.5 póliza de garantía se solicita el proveedor entregará una carta de compromiso denominada póliza de garantía, misma que estará vigente durante un plazo de 12 meses, contados a partir de la fecha de entrega de los bienes, y que deberá indicar que el proveedor será responsable de los vicios ocultos o defectos de fabricación que presente los bienes suministrados al gobierno, quedando obligados a distribuir el 100% del volumen devuelto en un plazo máximo no excederá de 5 días, contándose a partir de la fecha de devolución. De igual manera, en el punto 3.2 propuesta técnica, en el inciso S, solicita presentar en el original y preferentemente en papel membretado, escrito mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad la garantía que otorga los bienes de acuerdo a lo solicitado en el anexo 1 de las bases de la licitación pública estatal. Dicha garantía comenzará a surtir efecto a partir de que el licitante adjudicado entregue los bienes ante la satisfacción de la dependencia solicitante. Este documento obligatoriamente requiere la firma del representante legal y tratándose de personas físicas por quien legalmente tenga facultades para ello. Se pide a la convocante pronuncie al respecto de acuerdo a lo siguiente. Inciso A. Aclare si se solicitan dos documentos o uno solo, cumpliendo los dos puntos. En caso de, inciso B, en caso de solicitar dos documentos, especifique si el solicitado en el punto 1.5 deberá de integrar en el sobre que contiene la oferta técnica, o bien será entregado por el ganador y en qué momento. Inciso C. En caso de ser dos documentos, confirme en omitir alguno de ellos es causa de descalificación. Respuesta 3. En relación al primer cuestionamiento, son dos documentos. En relación al segundo cuestionamiento, efectivamente, el documento solicitado en el 1.5 será entregado por el licitante que resulte adjudicado y será entregado en su momento. En relación al tercer cuestionamiento, el documento que debe ir únicamente dentro del sobre de que contenga la propuesta técnica será el señalado en el inciso S. La falta del mismo será motivo de descalificación. Pregunta 4. En el punto 3.2 solicitan catálogo original y copia de traducción al español identificados para cada partida ofertada. Se solicita al convocante acepte presentar catálogos o folletos o fotografías o fichas técnicas de los bienes ofertados. ¿Se acepta? Respuesta 4. Se acepta. Pregunta 5. Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que el documento solicitado en el punto 3.2 inciso P y en el cual se solicita carta de respaldo del fabricante o distribuidor primario conforme al anexo 13 sea obligatorio para todos los participantes de esta licitación, sea únicamente de fabricante, lo cual garantiza la veracidad de dicho documento, ya que con lo anterior se evita que se oferten productos de dudosa calidad o procedencia, entre paréntesis, chinos, taiwaneses, etc. O bien se presenten dichas cartas apócrifas, tal como se ha sucedido en varios procedimientos licitorios, tanto en el Estado como en otros estados. ¿Se acepta? Respuesta 5. No se acepta sujetarse a bases y estas no pueden ser condicionadas en sus términos. Pregunta 6. En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, que dichas cartas sean verificadas directamente con los fabricantes para verificar la autenticidad de las mismas, favor de confirmar. Respuesta 6. Sujetarse a la propuesta de la pregunta. Sujetarse a la respuesta de la pregunta próxima anterior. Pregunta 7. Solicitan en la partida 3 suministro de paquetes de pintura de 19 litros para acabados exteriores e interiores, alto rendimiento, durabilidad 3 años, acabados satinados 7 metros cuadrados por litro, norma oficial 6-423-0 ONNCCE 2003, que solicita al convocante acepte que pueda ofertar pintura de acabado mate, lo anterior debido a que dicho acabado suaviza la superficie y reparte la luz y es mucho más fácil de aplicar, ya que el acabado satinado necesita más retoques y es un poco más delicada en cuanto a que se noten las imperfecciones de las paredes brochadas. ¿Se acepta? Respuesta 7. Se acepta. Pregunta 8. ¿Nos podrán indicar el color de la pintura requerida en la partida 3? Respuesta 8. Blanco. Pregunta 9. Para la partida 2 se solicita a la convocante especifique si el foco LED es para luz blanca o amarilla. A favor de indicar. Respuesta 9. Blanca. Pregunta 10.
Para la partida 3 solicita un foco de LED de 10 watts. Debido a que algunos fabricantes dejaron de producir dicho producto, se solicita a la convocante se pueda ofertar de 8.5 watts, el cual da el mismo rendimiento y es más ahorrador. Se acepta. Respuesta de 10 no, debe de ser de 10 watts de consumo. Fin a las preguntas de ¿cómo se llama? Comercializadora Trinidad, SADCB. No. ¿Es persona física o persona? Sí, persona física. Entonces ponemos el nombre de la persona física, que es Jorge Acuña de la Trinidad. Al inicio igual pongo... Sí, sí, porque estamos viendo quiénes son los que participan. En este caso, tenemos que personar a los representantes legales o personas físicas participantes. Jorge. Claudia Sofía Ahí hay que cambiarle también porque es aceros y materiales Ábalos, de Buenavista, SADCB. Nada más que como lo firmaron como la representante legal. Pregunta 1. En el anexo 1, partida 1, partida presupuestal 44361, los contactos duplex, apagadores sencillos y combinados es con o sin placa. Y en caso de requerir placa, es de aluminio o plástico. Respuesta 1, tapa de plástico. Pregunta 2. En el anexo 1, partida 1, partida presupuestal 4361, el tablero de control, ¿qué especificaciones tiene? Respuesta 2. Tablero de control para 2 pastillas. Pregunta 3. En el anexo 1, partida 3, partida presupuestal 4361, la pintura, ¿qué color serían? En caso de varios colores, ¿qué cantidad de cada color? Respuesta 3, color blanco. Pregunta 4. En el anexo 1, partida 3, partida presupuestal 4361, la pintura, ¿se acepta una pintura con durabilidad mayor a los 3 años especificados? Respuesta 4, será aceptada. 4. Grupo FERCE SADCB. Pregunta 1. En el documento de garantía debe ir una garantía por cada partida o pueden poner las 4 partidas en una sola garantía. Respuesta 1. Una garantía por cada partida ofertada. Pregunta 2. Las 4 partidas serán puestas en el mismo sobre o es un sobre por cada partida. Respuesta 2. De acuerdo a las bases son 2 sobres únicamente, uno para la propuesta técnica y otro para la propuesta económica, el cual deberán incluir las partidas a ofertar. Pregunta 3. Se cuenta con la lista de los municipios beneficiados con el programa, esto con la intención de generar una propuesta adecuada a cada necesidad. Respuesta 3. En relación a los bienes objeto de la presente licitación, estos deberán ser entregados conforme a las necesidades y exigencias que la misma naturaleza del programa lo demande, por lo cual no existe un programa de entrega predefinido, sino las entregas se realizarán de manera itinerante en los tiempos que se requiere el suministro. No existen pedidos condicionados a viajes de cierta cantidad de piezas, es decir, la Secretaría podrá hacer pedidos por la cantidad que el caso merite, los cuales deberán ser entregados con puntualidad y a los municipios y comunas que se requiera, siempre y cuando éstas se localicen dentro de los límites del estado de Zacatecas. 5. Alan Hassan Frausto Arellano. Pregunta 1. ¿A quién irán dirigidos los documentos? Respuesta 1. Todos los documentos deberán ir dirigidos a la doctora en Arquitectura María Guadalupe López Marchal, Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Pregunta 2. ¿Qué documentos acredita la personalidad jurídica de las presentes bases? ¿Qué documentos acreditan la personalidad jurídica de los representantes legales?
Respuesta 2, sujetarse a bases. Pregunta 3. Se tiene que manifestar por algún escrito que solo se participará en una o dos partidas. Respuesta 3, sujetarse a bases conforme al inciso R, el punto 3.2 de las mismas. Pregunta 4, ¿cuáles serán los municipios a donde se llevará el material? En relación a los bienes objeto, respuesta 3, en relación a los bienes objeto de la presente licitación, estos deberán ser entregados conforme a las necesidades y exigencias que la misma naturaleza del programa lo demande, por lo cual no existe un programa de entrega predefinido, sino que las entregas se realizarán de manera itinerante en los tiempos que se requiera el suministro. No existen pedidos condicionados a viajes de cierta cantidad de piezas, es decir, la Secretaría podrá hacer pedidos por la cantidad que el caso merite, los cuales deberán ser entregados con puntualidad y en los municipios y comunidades que se requieran, siempre y cuando estos se localicen dentro de los límites del Estado de Zacatecas. Se informa que las personas responsables de dar respuesta a las preguntas de carácter técnico y carácter administrativo y legal son: arquitecto José Guadalupe Esparza Castro, encargado de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda, carácter de preguntas técnico. 2. Licenciado Vicente Frausto Valadez, encargado del Departamento de Vinculación con Vivienda y Licitaciones, administrativo y legal. Ahí nada más ya hay que quitarle vinculación con vivienda, nada más dejarle licitaciones y contratación. Departamento de Licitaciones y contratación. Nos detenemos un poquito hasta aquí. ¿Quedaron claras las preguntas y respuestas que se hicieron en mesa? licitaciones y contratación. Licitaciones y contratación. Ok, entonces ya nada más le damos lectura al final para ver si no hay ninguna otra observación y cerrar el acta. La presencia del representante de la Secretaría de la Función Pública de Gobierno del Estado de Zacatecas solo tiene como finalidad verificar que la celebración del acto que nos ocupa se realice conforme a la normatividad aplicable. Por consiguiente, no avala la documentación generada, contestaciones ni las evaluaciones realizadas, toda vez que éstas quedan bajo la responsabilidad de las áreas operativas encargadas de esta función, por lo que se reserva el derecho de efectuar las revisiones en su oportunidad. Asimismo, se informa que se realiza este acto, la videofilmación establecida en el acuerdo de transparencia. No habiendo más asuntos que tratar, se cierran las presentes actas, siendo las 13 horas. Hace 8. Aquí nada más una observación, Omar, porque esta acta no contenía todavía al órgano interno de control, ¿sí? Hay que poner ahí los representantes, ¿sí?, de la función pública y del órgano de control interno. La presencia de los hacerlo en plural, representantes de la Secretaría de la Función Pública y del órgano interno de control de la CEDUBOT. Y ahora sí nada más lo llevas a plural, no avalan ni... de control del Gobierno del Estado de Zacatecas. ¿Sí? Solo tienen como finalidad verificar que la celebración del acto que nos ocupa se realice conforme a la normatividad aplicable, por consiguiente no avala. No avalan. Digo, convertirlo en plural. No vale. La documentación generada, contestaciones ni las evaluaciones realizadas, toda vez que estas quedan bajo la responsabilidad de las áreas operativas encargadas de esta función, por lo que se reservan en su oportunidad. Asimismo, que se informa que se realiza este acto, se realiza en este acto la videofilmación establecida en el acuerdo de transparencia. No habiendo más asuntos por tratarse, se cierra la presente acta siendo las 13 horas con 11 minutos, firmando de conformidad para los efectos legales que haya lugar para su debida constancia y efectos de notificación. Por gobierno, arquitecto José Guadalupe Esparza Castro, encargado de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda en representación del Ahí hay que invertirlo. Reside en este acto tu servidor, en representación de la arquitecta y conjuntamente con el arquitecto José Guadalupe Esparza, y luego ya vienen los representantes de la función pública y órgano interno de control, y
después ahora sí ya todos los asistentes. Encargado del departamento de Licitaciones y contrataciones. presentación de Sí, adelante. Se siente el calor. Pues sí se escucha, pero Alan Hassan, profesor Ayano, Eduardo Riva Palacio, G. ¿Me puedes decir mi nombre? José Díaz Soto, Andrés Aguilar, el surtidor del primero, Ernesto. Es Jesús Ernesto. El surtidor del primero es persona física. Es física. Bien, ¿el nombre de quién? Javier Fernández del Muro. Y es José. Jesús Hernández. Jesús Ernesto. Pérez Torres.
Bueno, pues muchas gracias. Nada más esperamos ahorita que acaben de firmar para sacarles sus copias, entregárselas. Nos vamos aquí dentro de 8 días, igual a las 12 horas para el